Olá, bem-vindos a todos que nos acompanham en este momentos de reflexión. Hoy estamos reflexionando acerca del capítulo 19 del libro Pan Nuestro y vamos inicialmente a hacer nuestra oración como de costumbre, pidiendo a nuestro Maestro Jesús que esté con nosotros en este momento, que nos ilumine para que estas reflexiones de hoy se queden grabadas en nosotros y así podamos eh, aplicarlas en nuestras vidas diarias y que podamos aprovechar estas enseñanzas de la mejor manera posible. Que así sea, gracias a Dios. Bueno, el capítulo 19 del libro Pan Nuestro empieza con un pasaje que Emmanuel nos trae del Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 28, donde Emmanuel puso el título de Falsos Alegatos. Y nos trae una frase de alguien hablando a Jesús y dice, que tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te pido que no me atormentes. Entonces, alguien diciendo a Jesús que no lo atormentase. Es una frase un poco eh, rara, porque ¿quién puede imaginar, no? Jesús atormentando a alguien, a una persona. Y entonces vamos a reflexionar para saber qué tiene de enseñanza en este mensaje. Y ahí trajimos un pasaje, una pregunta del libro de los Espíritus. En la pregunta 621, donde Kardec preguntó, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y los espíritus nos dice en la conciencia. Miren, ¿por qué traer esta pregunta aquí en esta reflexión? Porque todos nosotros ya tenemos escrita la ley de Dios en la conciencia. Sabemos todo que tenemos que hacer. Sabemos lo que es correcto, lo que no es. Y eso todo está en nuestra conciencia. Esta ley divina está en nuestra conciencia. Y cuando nos escapamos de praticar esta ley, luego nuestra conciencia nos acusa, ¿no? Que algo está mal. Entonces, seguimos aquí y Emmanuel nos dice lo seguinte, que el caso del espíritu perturbado que sentiu a proximidade de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. Aí Emmanuel já nos esclarece uma coisa, que a frase foi dita por um espírito perturbado, que sentindo a proximidade de Jesus, recebeu com furiosas indagações. E então ele disse que isso apresenta muitos aspectos dignos de estudo, e isso que vamos a ver acá. Muitas reflexões adentro desta frase, e que sabemos que, porque a lei divina está em nossa consciência, não? Quando estamos como este espírito perturbado, com ideias que vão de encontro a esta lei divina em nossa consciência, a proximidade de Jesus nos incomoda. ¿Por quê? Porque Jesus é pura luz. Jesus, como espírito puro, trae con él una luz que es una luz fuerte para nosotros que somos espíritus imperfectos. Y en el caso de ese espíritu perturbado, que de verdad estaba en la oscuridad y no quería ver la luz lo incomoda muchísimo. La luz que Jesús traía
incomodava a ele. Por isso, ele não queria estar com esta proximidade a ele. Vamos a seguir. Bien, seguindo aí o livro de los Espíritos, temos aí a pergunta 990, donde nos dice, ¿tiene lugar el arrepentimiento en estado corporal o espiritual? Y los espíritus contestan que en estado espiritual, pero puede tener lugar en el corporal cuando comprendáis bien la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, el arrepentimiento es por algo que hicimos mal. Y aquí nos dice los espíritus que ese arrepentimiento en general nos da en estado espiritual, cuando estamos ya sin nuestro cuerpo físico, porque el espíritu está más libre y percibe y tiene más conciencia de lo que hicimos. Entonces, esa conciencia de esta ley que fuimos de encuentro nos da un peso en nuestra conciencia. Y esto nos da más en estado espiritual. Probablemente era eso que estaba pasando con ese espíritu que estaba hablando a Jesús. Y ahí él dice, esa frase, ese pasaje está en un portal, ¿no?, de internet que se llama El Despertar de la, perdón, Portal del Espíritu. Y el título del mensaje de un texto es El Despertar de la Conciencia y es escrito por Richard Simonet, que es un escritor espírita muy conocido en Brasil. Miren, y él dice lo siguiente, podemos definir el arrepentimiento como la conciencia de haber hecho algo malo, de haber dañado a alguien o a nosotros mismos. Implica un dolor moral tan profundo como la naturaleza de nuestros errores y nuestro grado de madurez. Cuanto más evolucionado es el espíritu, más sufre al evaluar la magnitud del daño que se ha causado a sí mismo o a los demás. Entonces, cuando estamos en el estado espiritual y nos arrepentimos de lo que hicimos, él dice que es un dolor moral muy grande y este dolor es proporcional al nivel de evolución. En el caso del espíritu que estaba hablando a Jesús, él no estaba consciente todavía del arrepentimiento, pero su conciencia decía algo, porque él no quería ver lo que él había hecho. No quería que la luz reflejara ese acto malo que le provocaba este dolor. Entonces, estando ele en la oscuridad, eso evitaba que ele pudiera ver, ¿no?, este acto malo. Era eso que él buscaba esconder. Emmanuel sigue en el libro diciendo, la circunstancia de suplicar al Divino Maestro que no lo atormentase requiere mucha atención por parte de los discípulos sinceros. ¿Quién son los discípulos sinceros? ¿No? Nosotros, como ya nos dijo en el Evangelio, que nosotros estamos ahí siendo llamados a sermos los discípulos de Jesús, ahí los discípulos de la última hora, los trabajadores de la última hora, nuestro último chance en este mundo de pruebas y expiaciones, de hacer algo por nosotros mismos y por los demás. Entonces, vamos a ver qué atención es esa. ¿Será que estamos nos atormentando todavía con la luz
que nos muestra nuestras sombras, nuestros equívocos, nuestros errores. ¿Será que esta luz todavía no queremos ver? ¿Será que queremos estar en la oscuridad todavía? Reflexionemos acerca de eso. Y en el libro Nuestro Hogar, ¿no? En el capítulo 1, André Luiz nos dice una cosa. Todavía cuando él estaba en el umbral, André Luiz nos dice: oh amigos de la tierra, ¿cuántos de vosotros podréis evitar el camino de la amargura con la preparación de los campos interiores del corazón? Encended vuestras luces antes de atravesar la gran sombra. Buscar la verdad antes de que la verdad os sorprenda. Suda ahora para no tener que llorar después. Bien, ¿cuántos de nosotros ellos dicen que podemos evitar esta amargura después de nuestro desencarne? Esta oscuridad que nos espera cuando estamos con esta culpa en nuestros corazones. Entonces, Él nos convoca a que encendamos essas luzes adentro de nosotros, que hagamos buenas acciones, que pratiquemos la ley del amor y de la caridad, que busquemos la verdad antes que esta gran sombra nos perturbe com a luz, quando nos deparemos, não, com a verdade, com a luz de los espíritos superiores. Então, é isso que André Luiz nos convoca a reflexionar acerca de nossos atos em los dias que estamos aqui atravessando nuestras pruebas y expiaciones aquí en el planeta Tierra. Sigue Emmanuel diciendo: ¿quién podrá suponer a Cristo capaz de infligir tormentos a quien quiere que sea? Y en ese caso se trata de una entidad ignorante y perversa que en los íntimos desvaríos ya padezca mucho por sí misma. Entonces, esta entidad que hablaba con Jesús ahí en el inicio del capítulo estaba tan atormentada porque padecía por las cosas que había hecho y su conciencia no permitía que ella estuviera con un poquito de luz que fuera, porque eso ya le dolía bastante. Como Emmanuel nos dijo, este tormento allá en el plano espiritual, cuando el espíritu está más liberto y siente más lo que percibe más lo que pasó, ese sufrimiento es un dolor muy grande. Y sigue Emmanuel diciendo: la cercanía del maestro le traía claridad suficiente para contemplar el martirio de su conciencia, atollada en un pantano de crímenes y defecciones tenebrosas. La luz le castigaba las tinieblas interiores y le revelaba la dolor desnudez digna de conmiseración. Entonces, de aquí podemos imaginar que tanto de dolor traía ese espíritu, que con la claridad provocaba este martirio tan grande en su conciencia. Y también en el mismo portal de internet que comenté antes, que se llama Portal del Espíritu por Richard Simonet
el mismo autor, en el mismo artículo, El despertar de la conciencia, dice: el hombre común se distrae de sus responsabilidades, siempre dispuesto a justificar sus desviaciones con un sinfín de sofismas. Estas personas viven con la conciencia adormecida por la indiferencia hacia los valores morales, solo para despertar en el plano espiritual cuando están listos para largos y arduos viajes de rectificación. Entonces, cuando estamos encarnados aquí, en el plano material, nos distraímos de estas responsabilidades con la moral, con nuestra conciencia, para que nuestros valores morales sean desarrollados, ¿no? Y solo vamos despertar en el plano espiritual para esas cosas cuando estos valores, estos que no alcanzamos, ¿no? Se hace visible a nosotros allá por nuestra conciencia culpable y nos trae grandes martirios, como ya nos dice Manuel, y en estos viajes que vamos a estar ahí en el plano espiritual en busca de la rectificación. Estos viajes son muy largos y arduos, como nos dije Richard Simonetti. Sigue Manuel diciendo: el cuadro es muy significativo para cuantos huyen de las verdades religiosas de la vida, clasificándole el contenido en cuenta de amargo elixir de angustia y sufrimientos. Esos espíritus indiferentes y gozadores acostumbran afirmar que los servicios de la fe anegan el camino de lágrimas, nublando el corazón. Entonces, vamos que podamos despertar todavía aqui mientras estamos encarnados, para que quando cheguemos ao plano espiritual, não cheguemos allá como estes espíritos, não? Que passaram seu tempo indiferentes a estas verdades e não progressamos moralmente. Aí trajimos outra vez um passagem del Libro de los Espíritus, una cuestión que dice lo siguiente: hay espíritus a los que sin ser malos, su propia suerte les resulta indiferente. Y los espíritus nos contestan que hay espíritus que no se ocupan de nada útil, se mantienen a la expectativa, pero en ese caso sufren de manera proporcional. Además, como en todo debe haber progreso, ese progreso se pone en manifestación, se pone de manifiesto a través del dolor. Entonces, si pasamos nuestra encarnación indiferentes, mismo sin ser malos, pero sin hacermos algo de bueno, vamos a estar indiferentes. Para que no estemos indiferentes, necesitamos actuar en el bien. No es posible estarmos sin hacer malo ni bien, ¿no? Tenemos que actuar en el bien. Y ahí sigue Manuel nos diciendo: tales afirmativas, no obstante, nos denuncian en mayor o menor escala. En mayor o menor escala, son compañeros del hermano infeliz que acusaba a Jesús de ser ministro de tormentos. Entonces, estas afirmativas
en nuestras conciencias nos denuncian, ¿no? Y entonces vamos a estar como este espíritu, no queriendo estar cerca de la luz para no ver, para no pasar por esos tormentos. Bueno, Carl Jung nos trae un dicho que acerca de eso que dice, no hay despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, incluso hasta el absurdo, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tenemos que tener conciencia de la oscuridad que vive en nosotros para que nuestra conciencia despierte. Y para eso, sí, vamos a tener dolor, pero que este dolor sea aquí mientras estamos encarnados, para que sea posible este cambio todavía mientras estamos encarnados. Porque cuando desencarnamos, el dolor se torna mucho más grande. Y Richard Simonet nos trae en el mismo artículo que ya fue citado ahí, nos dice, por regla general, pasamos por la vida con la conciencia anestesiada, dormida por la indiferencia hacia los valores normales, para luego despertar en el plano espiritual cuando estamos preparados para largos dolores y dolorosos viajes de rehabilitación. Ahí para acordarnos de lo que fue dicho antes, en ese dicho, ¿no? Porque tenemos que despertarnos todavía aquí para no quedarnos con esta conciencia anestesiada. Que despertemos essa consciência aqui mientras estamos encarnados e estejamos conscientes para evitar este viaje largo e doloroso de reabilitação en el plan espiritual. Bueno, aquí terminamos nuestra reflexión de hoy. Vamos continuar reflexionando acerca desses conhecimentos que recebemos e que podamos cambiar isso, que podamos trazer a luz a nossa consciência para esse despertar mientras estamos encarnados. Graças a todos que estiveram assistindo a nossa reflexão e vamos fazer nossa oração final. Agradecendo ao Maestro Jesus toda essa enseñanza del dia de hoje, que podamos ter pouco de ressonância de esse aprendizado em nossa consciência, em nosso coração, para que esta consciência se desperte e que podamos não estar mais indiferentes a este cambio moral adentro de nós. Contamos, sabemos, com nossos guias espirituais que estão a nosso lado, nos ajudando nesta caminhada, neste caminho de espinhos, neste caminho de pruebas, expiações que estamos passando aqui em la tierra mientras estamos encarnados. Bueno, gracias, Senhor, por mais esse aprendizado de hoje. Que assim seja, graças a Deus.